Hola, muy buenos días al grupo 703-705 de Historia de México 2. Hoy vamos a ver un video continuando en esta serie de análisis sobre el porfiriato. Hemos visto dos pequeñas actividades. La primera de ellas consistió en el libro México Bárbaro, solo la presentación. El autor denuncia que detrás de ese gran progreso que vivió México durante 35 años de dictadura, hubo una deshumanización brutal de la economía y una explotación que terminó por generar la Revolución Mexicana, ¿no? ¿De qué te sirve vivir en un país próspero cuando no eres invitado al progreso, cuando eres marginado, cuando hay muchos abusos de parte del gobierno? Así terminó México el siglo XIX y así lo empezó, con un liberalismo económico, con un conservadurismo político que dio lugar a ese autoritarismo de Porfirio Díaz, el general oaxaqueño, ¿verdad? Héroe incluso de la batalla de Francia o de Puebla contra los franceses. Bueno, vamos a ver entonces el día de hoy tres grandes características del porfiriato. El segundo video que vimos ya fueron las características propiamente de Porfirio Díaz, cómo llegó al poder con el plan Tuxtepec. 4 años antes había dado un golpe de estado, una revolución hacia Benito Juárez con el plan de la Noria, movimiento que fracasó, ¿verdad? Triunfa 4 años después contra Lerdo de Tejada con el plan de Tuxtepec. Nota para los exámenes, ¿ok? Estos datos que les acabo de dar. Bueno, de 1876, 11 de diciembre, que da el golpe de Tuxtepec, o sea, finales del 76, inicia su gobierno propiamente en el 77 y va a acabar en 1911. Tres grandes características del porfiriato, más allá de todos los detalles que vimos ayer sobre crecimiento económico, urbanización, el ferrocarril, la industria, la incipiente industria, la red eléctrica, la minería que creció mucho también en México, un país abierto a las migraciones blancas. Consideraba que los migrantes blancos de Europa Occidental o de Sudamérica en Argentina podrían civilizarnos. No creía como en la cultura indigenista. En este sentido sí tenía un complejo como etnocéntrico o eurocéntrico, ¿no? Consideraba que el indígena era atrasado y que tenía que copiar al europeo para que México pudiera seguir adelante. Copió el modelo del positivismo en Francia, hizo la arquitectura de la Ciudad de México basada en la arquitectura francesa y gobernó con esta lógica de mucha razón, como lo es el positivismo, pero con muy poca humanidad. Ahora sí, vamos a estas tres características del porfiriato. Algunos realmente consideran que él es el mejor presidente de todos los tiempos, dicen que es mi general Porfirio Díaz, y bueno, vaya que era un tipo de muy mano dura, y muchos consideran que la mano dura es la mejor forma para que un país progrese, porque la democracia causa desacuerdo, disenso y conflicto. Pero más allá de que tú lo consideres un buen presidente o un mal presidente, destaca con tres grandes características. La primera de ellas es una palabra clave. El porfiriato fue oligárquico. ¿Qué quiere decir oligárquico? Que era un gobierno que beneficiaba a una élite económica, a una oligarquía. Oligarquía es un pequeño grupo, una élite que se ven beneficiados por el gobierno. El gobierno no está tomando decisiones por el bien de todos, por el bien común, sino por el bien de una élite. Ahí podemos terminar con la palabra oligárquico. En este sentido, Porfirio Díaz gobernaba para los terratenientes, para los dueños de las minas, para los petroleros, que el petróleo estaba privatizado, pero no para el pueblo. Segunda característica, ya estamos terminando este pequeño video, es dictatorial. ¿Qué quiere decir dictatorial, muchachos? Bueno, muy fácil. Que Díaz fue un dictador, como todos ustedes saben, y las dictaduras destacan porque hacen fraude. En este caso, Díaz gobernó 35 años, donde quizá algunas veces ganó, otras perdió, pero como sea, siempre se perpetúa en el poder mediante el fraude. Una dictadura implica la palabra clave del fraude. Bueno, entre otras muchas cosas, como no hay libertad de expresión, no hay libertad de oposición, no puede ser partidos, es una sociedad bastante vertical y autoritaria. Y justamente hablando de autoritarismo, la tercera y última característica del porfiriato es que es autoritario.
quiere decir que reprime a los movimientos sociales. Tenía un lema que decía mátalos en caliente. Es decir, cualquier movimiento indígena o social era brutalmente reprimido. Su forma de pacificar el país fue mediante el ejército, mediante la militarización del país. Estas tres grandes características hicieron que el porfiriato tuviera números realmente destacados en cuanto a lo económico, en cuanto al orden social, en cuanto a la paz social, pero un lado muy oscuro, muy inhumano, ¿no? Voy a cerrar el video con un ejemplo y ustedes tendrán que hacer la actividad didáctica sobre esta característica. Una mina, no cabe duda que es un trabajo muy riesgoso, es un trabajo de alto riesgo. Un trabajador en la mina a principios del siglo XX, durante el porfiriato, hubo huelgas como por ejemplo la de Cananea Blanco, y uno tiene que ver con los mineros. Un trabajador minero sufre un accidente, es un trabajo riesgoso, y en ese accidente pierde un brazo, cosa que limita su vida, ya no puede escribir, comer, trabajar, pierde un brazo. Esto es un parteaguas en su vida. Bueno, Porfirio Díaz tenía leyes tan injustas que no existían los derechos laborales. Él decía, no hay crisis que aguante 14 horas de trabajo, pero tampoco condición humana que resista 14 horas de trabajo. ¿A qué hora puedes ver crecer a tus hijos? ¿A qué hora puedes estar con tu mujer? ¿A qué hora puedes tener pasiones? ¿A qué hora puedes vivir la vida? Bueno, condición realmente inhumana. Nadie puede aguantar 14 horas de trabajo. Pero las jornadas en el porfiriato eran así, muy grandes. El trabajo era sin derechos. Si había un accidente no contaba con seguro, no contaba con leyes de protección, porque el gobierno funcionaba para los más ricos, porque era oligárquico, recuerden. Si el patrón era buena onda, tal vez le mandaba unos chocolates al obrero o al minero, diciéndole que Dios sabe por qué hace las cosas y que probablemente mañana o en un año mejore la situación, que primeramente Dios todo va a salir bien. Pero ese patrón no está obligado por una ley a darle una pensión a ese trabajador que justamente en el cumplimiento de su deber se vio coartada su vida. En este sentido, la revolución estalla con el porfiriato con una gran demanda, que son los derechos laborales. Si yo me lastimo en mi trabajo, tengo derecho a una indemnización, a seguro, a una jubilación, cosas que el porfiriato nunca contempló porque era muy marginal, muy cruento con los trabajadores. Y en este sentido, las cosas tristemente para México no han cambiado mucho a pesar de nuestra revolución. Quisiera que hagan 3 medidas oligárquicas de los últimos gobiernos, es decir, 3 medidas que lejos de beneficiar a la gente, como no sé, más educación pública, hayan beneficiado a unos pocos en detrimento de la mayoría. Les voy a poner un ejemplo. La privatización de Telmex en los años 90 benefició a uno, Carlos Slim, se hizo el más rico de todo el mundo, no por un invento tecnológico o científico que cambiara la humanidad, sino porque le regalaron una empresa, ¿verdad? ¿Esto benefició al pueblo de México? No, esto benefició a un gran empresario. Fue una medida oligárquica. Ustedes tendrán que investigar 3 para la actividad didáctica de hoy. Cualquier cosa estaré al pendiente de sus dudas. Muchas gracias.